¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos al por ahora penúltimo 30 minutos. Una edición especial porque conmigo hoy aquí sentado no está ningún candidato, al menos ningún candidato a diputado general a día de hoy. Aún así, repasaremos, tal y como hemos hecho en semanas anteriores, la legislatura que está a punto de acabar y también daremos un repaso en muy buena medida con la vista puesta en ese próximo 22 de mayo. Habrán oído hablar de la izquierda abertzale, habrán oído hablar de Sortu, de los planes A, de los planes B y así hasta completar el abecedario. Habrán oído hablar de Eusko Alkartasuna, que en 2007 logró 7 escaños en las Juntas Generales de Guipúzcoa, pero que como consecuencia de una crisis interna, esos 7 junteros y otros miembros de Eusko Alkartasuna también en Guipúzcoa pasaron a formar parte de un nuevo proyecto, Amaikabat. Y habrán oído hablar de otra formación que desde esas elecciones hasta hoy ha surgido, en parte con gente que se marchó de Ezker Batua y en parte con gente nueva, como es Alternativa, y que se presenta en estas elecciones no en solitario, a diferencia de Amaikabat. Forma parte del acuerdo electoral Bildu junto a Eusko Alkartasuna y junto a independientes de izquierdas y soberanistas. Tiene hoy en día 2 junteros en juntas generales, uno de ellos es Jon Lasa y el otro Ander Rodríguez. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Decía que por ahora no tenemos un candidato a diputado general. Usted no va a ser el candidato a diputado general de Bildu. Bueno, Bildu estará en disposición el próximo sábado en el Cursal de presentar su candidato o eventualmente candidata a diputada general. Será una persona que esté a la altura de las circunstancias, teniendo en cuenta que Bildu va a luchar por ser la primera fuerza política en Guipúzcoa y, por lo tanto, tiene muchas posibilidades de gobernar los próximos 4 años en Guipúzcoa. Luego entraremos en el panorama electoral, donde hay mucho por dilucidar, donde se va a hablar mucho sobre Bildu, donde Bildu también va a tener mucho que decir. Antes, si le parece, hacemos un repaso de los 4 años de legislatura, casi 4 años marcados por la crisis y en los que ustedes, como en este caso como Alternativa, han mostrado una posición prácticamente rotunda a las medidas del gobierno foral. Así es, nosotros hacemos un balance realmente crítico de lo que ha sido el gobierno del Partido Nacionalista Vasco, en buena medida apoyado en sus grandes líneas de actuación económicas y sociales y medioambientales, bien por el Partido Socialista de Euskadi, bien por el Partido Popular. Una visión crítica porque entendemos que han sido 4 años de regresión en el campo de la economía, en el campo del empleo y en el campo de la sostenibilidad. En el campo de la sostenibilidad es de mencionar el puerto exterior de Pasajes, un proyecto absolutamente innecesario, o también la incineradora, un proyecto a todas luces innecesario, viendo que métodos de recogida como el puerta a puerta son capaces de conseguir porcentajes de reciclaje del 80% y que pueden hacer innecesario, en todo caso, la construcción de la incineradora. Y es una cuestión que nosotros vamos a demostrar y vamos a poner en práctica en los diferentes municipios de Guipúzcoa. Regresión, también decía, en el campo de los derechos sociales. Estamos viendo unas altísimas tasas de desempleo y además estamos comprobando cómo las personas que se están consiguiendo reincorporar al mercado laboral lo están haciendo con menores salarios y menos derechos sociales. Y regresión también en el aspecto fiscal. Nosotros tenemos una valoración realmente crítica de lo que han sido las medidas en el campo de la fiscalidad, porque es toda una regresión en cuanto a la progresividad de nuestro modelo. Lo que han hecho el gobierno de Olano y de Iñaki Galdós ha sido básicamente aumentar los impuestos indirectos, aquellos que pagamos todos por igual, independientemente de nuestra renta, y suprimir los impuestos directos, como puede ser el impuesto de patrimonio, un impuesto por el que se recaudaban en Guipúzcoa más de 50 millones de euros y que pagaban especialmente, prácticamente el 96% de recaudada eran patrimonios superiores a 600.000 euros. Ha tocado prácticamente todos los palos que iremos tratando a lo largo de la entrevista, pero aún así una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, tal y como está la situación, es el paro. Dentro del ámbito competencial de la Diputación, ¿qué es lo que se puede hacer para fomentar el empleo? Bueno, nosotros tenemos claro que en este momento uno de los problemas más graves es que no hay trabajo para la masa de trabajadores y trabajadoras que hay en nuestro territorio. Por lo tanto, lo que se tiene que articular son medidas de reparto del trabajo existente. Por lo tanto, planteamos claramente que tiene que haber una reducción de la jornada de trabajo sin reducción salarial. Dicho esto en bruto, puede sonar un tanto radical, pero pasaré a explicarlo brevemente. Lo que planteamos es que para determinadas reducciones en trabajadores y trabajadoras con retribuciones bajas y medias no haya reducción salarial, pero para otros trabajadores y trabajadoras de grandes salarios sí que exista esa reducción salarial. Además, queremos plantear un reparto de la renta existente, por lo tanto, también planteamos
que se incremente el salario mínimo interprofesional y que se establezca un salario máximo también, y que la diferencia entre ambos, reducir la diferencia que pueda existir entre ambos. Es una de las vías, reparto del trabajo disponible. Otra de las consecuencias de una situación de crisis es la llegada de jóvenes al mercado laboral, una llegada natural por cosa de la edad, pero que no encuentran suficiente trabajo con el que entrar en el mercado laboral, y los que lo encuentran quizá en unas condiciones no lo suficientemente buenas como para poder entrar en un alquiler de una vivienda, lograr independizarse, pues, que es cosa lógica de su propia edad. Por lo tanto, se abren dos aspectos: por un lado el problema del paro juvenil y por otro lado el de la vivienda, que tiene todavía un cierto encaje en Euskadi, que la situación no es tan preocupante como en puntos de España o del resto de Europa, pero que también preocupa en nuestra sociedad. Sí, pero vamos a dejarlo claramente. Seguramente la tasa de empleo juvenil sea mayor que la que pueda existir en el Reino de España, la que es en el Reino de España, creo que es de en torno al 40%, pero sufren la misma precariedad en el mercado laboral los jóvenes de nuestro territorio histórico. Nosotros entendemos que se tienen que arbitrar medidas para establecer empleo de calidad para los jóvenes y las jóvenes de nuestro territorio. Y además tienen que establecer determinados mecanismos que favorecen esa precariedad, le hace contratos temporales, etc. Dicho lo cual, una de las mayores preocupaciones que tenemos con el mercado, con la posibilidad de que los jóvenes entren en el mercado laboral, es precisamente que se están arbitrando medidas que van a dificultar la entrada de los jóvenes. Y a este respecto, hay que subrayar que la reciente reforma de las pensiones, incrementando la edad que tiene que pasar los trabajadores y las trabajadoras en el mercado laboral, va a dificultar el acceso de los trabajadores, de los jóvenes, a su primer empleo. Y es una responsabilidad que reside tanto en el Partido Nacionalista Vasco, que impulsa y apoya la reforma, como en el Partido Socialista. Ha hablado de servicios sociales. Una tercera consecuencia de la crisis es precisamente recae sobre el sector de población que tiene más edad, que por lo general suele requerir también mayor ayuda social. El presupuesto de este departamento foral se ha incrementado de una manera notoria hasta llegar al 42% del presupuesto en este último. ¿Le parece suficiente? No vamos a negar, y eso lo hemos defendido y lo hemos admitido, esta alternativa en el seno de las Juntas Generales, que el Departamento de Política Social de la Diputación ha sufrido un incremento en su presupuesto. Pero a día de hoy, si sumamos el presupuesto del Departamento de Infraestructuras Viarias y el presupuesto de Bidegi, ambos presupuestos son mayores que el presupuesto de Política Social. Pero en Política Social no son ni mucho menos todo luces, hay muchísimas más sombras que luces. Estamos viendo una precarización en el empleo en los servicios sociales, hemos visto los conflictos en las residencias que están lejos de resolverse, vemos cómo todo un sector, sobre todo un sector feminizado de trabajadoras, sufren unas situaciones absolutamente precarias, de cuya responsabilidad recae solo y exclusivamente en manos de la Diputación, porque en última instancia es la principal empleadora del sector, y por lo tanto una de las primeras medidas que habría que arbitrar es ofrecerles y garantizar unas condiciones dignas de trabajo para todo este sector. Además, aparte, en los conflictos, hemos visto las consecuencias de los conflictos con muchas personas desatendidas en las residencias por la incapacidad de la gestión del Departamento de Política Social de la Diputación Foral. Pero yendo más allá y estableciendo un diagnóstico, hemos visto cómo se ha desplegado la ley de dependencia en esta legislatura, pero nosotros creemos que es un despliegue, o se lo ha desplegado de una forma incorrecta. Nosotros planteamos desplegarlo desde una perspectiva feminista, y me explicaré. Lo que planteamos es que el sistema de atención a la dependencia no se desarrolle mediante ayudas económicas, que al final hacen perpetuar el rol de la mujer cuidadora, sino mediante la generación de servicios. Y ahí tenemos un nuevo nicho de empleo también a explotar a la hora de hacer frente y de garantizar un empleo a la ciudadanía de Guipúzcoa. Una de las principales maneras de obtener recursos que tiene la Diputación es precisamente mediante los impuestos. La próxima legislatura, todas las formaciones tienen marcada como la legislatura del debate fiscal, tanto el impuesto de sociedades como el IRPF. ¿Es la mejor manera de incidir en la redistribución de la riqueza que ustedes defienden? Es la principal herramienta. Nosotros creemos que uno de los principales objetivos de la política fiscal tiene que ser corregir los desequilibrios de renta que realiza el mercado, el libre mercado. Por lo tanto, es uno de los elementos donde más vamos a incidir. Lo que hemos visto en estos 4 años es una regresión, es el incremento del IVA, que pagan especialmente las clases más populares, que afecta especialmente a las clases más populares porque destina un porcentaje mayor de su salario a la cesta de la compra. Y hemos visto como otros
Otros tipos de impuestos o bien eran derogados o bien minimizados. Podemos hablar del impuesto de patrimonio, que fue derogado, y creo que al principio de la entrevista recordaba que el 96% de lo que se recauda era en patrimonios superiores a 600.000 euros. Es toda una condonación fiscal a las clases más privilegiadas de Guipúzcoa, y además también hemos visto la derogación del impuesto la práctica derogación del impuesto de sucesiones y donaciones, pero además hemos visto cómo se rebajaba el impuesto a sociedades. Un impuesto de sociedades que recordemos que grava los beneficios de las empresas. Alternativa suscribió en enero junto a Eusko Alkartasuna y la izquierda abertzale el denominado Pacto Fiscal de Izquierdas. ¿Cuáles son las bases de este acuerdo? Bueno, el diagnóstico que hace este acuerdo es básicamente el que te he expuesto. Creemos que es necesario una gran reforma fiscal que garantice el principio de progresividad, de justicia social y el principio de equidad. Dicho lo cual, lo que planteamos es la restitución de determinados impuestos, como el impuesto de patrimonio, su actualización, evidentemente, porque podemos reconocer que el impuesto de patrimonio en su formulación actual es un tanto caduco, y planteamos que no pague más quien menos tiene, sino que pague más quien más tiene. Y para ese fin, pues planteamos incrementar el impuesto a sociedades, planteamos establecer nuevos tramos en el IRPF que graven más a las rentas superiores, y planteamos también un intenso plan de lucha contra el fraude fiscal. Precisamente uno de los ejes que marcan ese pacto que suscribieron junto a Eusko Alkartasuna y la izquierda abertzale es la lucha contra el fraude. ¿Lo resaltan porque las medidas actuales no son las adecuadas o, según ustedes, no resultan aún y todo suficientes? No resultan suficientes. Es verdad que ha habido un cambio en el Departamento de Hacienda durante esta legislatura. Se han establecido nuevos mecanismos, pero actualmente la propia normativa fiscal tiene zonas grises que de alguna forma permiten la existencia de fraude fiscal, y son tanto zonas grises en la propia normativa como figuras que de alguna forma permiten ese fraude. Estamos hablando de las sociedades de promoción de empresas, que suponen un gasto fiscal de más de 200 millones de euros anuales para las arcas guipuzcoanas, o las SOCIMIs, donde se ha refugiado todo el patrimonio inmobiliario que tiene el sector financiero después, en el contexto de la crisis, y que va a recibir un trato fiscal muy favorable. No tiene una relación directa con temas fiscales, pero no sé si las tres formaciones que han suscrito este pacto fiscal han sopesado alguna postura común con respecto a la fusión de las cajas vascas. Sí, nosotros lo que planteamos, nosotros decimos, es hora de que nos dotemos de un instrumento eficaz que pasa por construir una banca pública vasca. Y en ese camino, si la fusión de las tres cajas vascas camina en ese sentido, nosotros la avalaremos y la impulsaremos. Lo que no entendemos es que la fusión sea un fin en sí mismo. La fusión, en todo caso, tendría que ser un medio para generar un instrumento financiero al servicio de la ciudadanía y de los intereses reales de la ciudadanía. Hablemos de infraestructuras. Ustedes se han mostrado una posición también bastante rotunda al tren de alta velocidad. ¿No creen que es una buena manera de conectarse con Europa? Nosotros podríamos reconocer que puede haber una conexión en Europa o con el Reino a través no tanto de la alta velocidad, sino como de la velocidad alta. Pero el problema es que sigue sin solucionar un proyecto como el tren de alta velocidad los problemas de movilidad que tenemos en la comunidad autónoma vasca, y además para con Nafarroa también. Y en tanto en cuanto no resuelve ese problema, el TAV es una infraestructura absolutamente insostenible, es decir, va a ser un agujero de dinero, pues realmente no va a garantizar la movilidad entre nuestras comarcas, nuestros municipios. Por lo tanto, nosotros no solo decimos no al TAV, sino decimos sí al tren social y a la construcción de una red ferroviaria alternativa, respetuosa con el entorno y que de alguna forma solucione los graves problemas de movilidad que todavía existen en la comunidad autónoma vasca. Hablando de Guipúzcoa, ¿cuál es el principal reto que se enfrenta en materia de movilidad? En materia de movilidad, evidentemente, nosotros creemos que no caben más excusas. Creemos que una de las principales herramientas que se han puesto en marcha durante esta legislatura ha sido el billete único. Entonces planteamos que ese billete único se integre ya de forma efectiva en los servicios ferroviarios. Pero vamos más allá. Nosotros entendemos que no tiene ningún sentido, es decir, que en un país, en una comunidad autónoma tan pequeña como la nuestra existan diferentes tarjetas únicas. Lo que planteamos es que se unifique en una sola tarjeta que sirva tanto para todo el transporte público de Guipúzcoa, de Vizcaya y de Áraba. Nos parece absolutamente viable.
Dicho lo cual, también entendemos que siguen existiendo carencias muy importantes en el transporte público. Ha habido una mejora, nosotros no vamos a negar, pero siguen existiendo esas carencias y, por lo tanto, lo que no podemos convertir en ningún caso es el transporte público como una política de último recurso que ha sido. Primero construimos un sinfín de terceros carriles, dobles vías, nuevos accesos, nuevas autopistas, nuevas ampliaciones y, por último, se les ocurre en la Diputación que el transporte público puede solucionar los problemas de movilidad. Nosotros creemos que el transporte público tiene que ser la prioridad en cuanto a la política de movilidad, una política de movilidad que tiene que ser de carácter integral, tiene que contemplar todos los aspectos de la movilidad, que son no solo el transporte público, sino medidas disuasorias para el uso del transporte privado, tiene que contemplar el transporte de mercancías, como se hace, y tiene que poner en solfa, sobre todo, un modelo que satura nuestras carreteras, que es un modelo de transporte de mercancías que responde a un modelo productivo que podríamos llamar just in time. Es, en una parte del mundo se fabrica, en otra esquina del mundo se ensambla y en la tercera esquina se vende. Es absolutamente insostenible el tráfico de mercancías que genera ese modelo productivo. Por lo tanto, también involucra una política de movilidad global el modelo productivo. Hablamos precisamente de movilidad global, cambiamos de infraestructura. ¿Hay manera de mantener el tejido económico que está vinculado a la actividad portuaria del puerto de Pasaia sin construir la dársena exterior? Evidentemente, sí. Y además nosotros lo queremos abordar desde una perspectiva de país. Una perspectiva de país quiere decir que tenemos que utilizar al máximo las infraestructuras existentes. Creemos que redimensionando y readaptando el puerto interior de Pasajes, sin la necesidad de construir una dársena exterior, podemos garantizar el tráfico de mercancías necesario. Y además, a muy pocos kilómetros tenemos el puerto de Bilbao utilizado en un 30%. Tenemos que actuar con perspectiva de país, no entender el foralismo como provincianismo, como es que así lo entienden los grandes partidos del territorio, confunden foralismo con provincianismo y, por lo tanto, tenemos que ser capaces de racionalizar el uso de las infraestructuras existentes. Una de las instalaciones polémicas de la legislatura y de la que ya se ha puesto la primera piedra ha sido la incineradora de Zubieta. El diputado general Markel Olano la calificaba como cierre de ciclo en cuanto a gestión de residuos y como la solución definitiva. No es solución definitiva. Nosotros nos hemos mostrado siempre muy críticos a la solución de incineración de los residuos existentes, evidentemente no solo por motivos económicos, sino por motivos de impacto ambiental, y además estamos demostrando, allí donde tenemos representación municipal, que la puesta en marcha de un sistema de recogida como el puerta a puerta, la puesta en valor de ese sistema de recogida selectiva, es capaz de alcanzar tasas de reciclaje del 80%. Por lo tanto, vaciando de naturaleza y de necesidad, se pone en cuestión, mediante este sistema de recogida selectiva, la necesidad de la incineradora. Pero en la incineradora es vergonzoso, y esto hay que subrayar, los acuerdos de financiación que se han obtenido por parte de las diferentes entidades. Esos acuerdos de financiación en la administración, esos acuerdos de financiación ha establecido que se compromete a no cambiar el marco legal de tratamiento de residuos. Por lo tanto, ¿de dónde queda la soberanía de la ciudadanía de Guipúzcoa si no puede decir sobre el tratamiento de residuos? Porque en última instancia es una entidad financiera que tiene que decir sobre el marco legal de recogida de residuos. Nos parece absolutamente vergonzoso. Es decir, nosotros, uno de los objetivos que se marca Bildu para los próximos 4 años es recuperar la democracia en el territorio, pero recuperarla no solo en el campo político, sino también en el campo social y económico. No es una instalación, pero también ha ocupado muchas líneas del diario de sesiones de las Juntas Generales, es el tema de la colaboración entre lo público y lo privado. Guipúzcoa Aurrera no vale para nada. Guipúzcoa Aurrera ha supuesto la privatización de la gestión pública y dejar en manos de un lobby privado las decisiones en torno a materia económica, social y laboral del territorio. Nos parece absolutamente vergonzoso que se esté cediendo a la ambición de las empresas en este campo y que además eso nos cueste a todos los guipuzcoanos más de 4 millones de euros anuales. Creemos que no tiene ningún tipo de virtualidad, creemos que debe ser la iniciativa pública la que realmente garantice el interés colectivo. No va a ser la iniciativa privada quien va a garantizar el interés colectivo. Es vergonzoso lo que ha ocurrido con Guipúzcoa Aurrera e, insisto, con la privatización de la gestión pública.
Ya que hablamos de polémicas, una de las últimas en las Juntas Generales, antes de que se cerrara el periodo legislativo, ha sido a cuenta de la publicidad institucional en el que toda la oposición, creo que prácticamente sin excepciones, han criticado la gestión de Markel Olano de un plan en el que, tal y como el Gobierno defendió, respondía al cumplimiento de un plan que se aprobó a principio de legislatura. Vamos a hablar de la publicidad porque, bueno, seguramente podríamos ocupar la media hora del programa, que dura el programa, hablando de los excesos en materia publicitaria que ha cometido el Gobierno de Markel Olano. Por poner un ejemplo, para realmente calibrar lo que es la acción política de la Diputación Foral de Guipúzcoa, podemos contrastar dos datos que vienen del último presupuesto. En las ayudas para parados y pensionistas de Guipúzcoa se han gastado 3,5 millones de euros en el presupuesto. En publicidad y propaganda, 3,8 millones de euros para este ejercicio. Eso de alguna forma pone negro sobre blanco qué tipo de acción política se ha llevado a cabo y qué tipo de gestión se está llevando a cabo por parte de la Diputación Foral. Dicho lo cual, lo que plantea la Diputación en un momento, a la altura de febrero, es sacar una campaña de balance de gestión por la cantidad de 300.000 euros. Nosotros invitamos al resto de la oposición a firmar un escrito de cesación porque incurría en la nueva ley de publicidad aprobada por el Parlamento Vasco, que de alguna forma pone coto a lo que tiene que ser la publicidad y las campañas institucionales, que tienen que cumplir principalmente dos objetivos. Uno, informar a la ciudadanía sobre la puesta en marcha de diferentes servicios o la educación en valores. Evidentemente, la campaña sobre el balance de gestión de la Diputación no cumplía esa finalidad. Y entonces este escrito de cesación fue prácticamente desoído. Es cierto que pusieron fin a su pretensión, pero porque es evidente que era ilegal. Pero eso me lleva a otra cuestión en particular. En octubre del año pasado, el Partido Socialista, Partido Popular y Alternativa firmaron una enmienda transaccional que se aprobó en las Juntas, donde se instaba a la Diputación a que diera a conocer a la ciudadanía en cada campaña el coste de la misma, para que la ciudadanía tuviera esa información y valorara la necesidad o no de determinadas campañas. La Diputación Foral se instaló en incumplimiento, por lo tanto, Alternativa elevó esa propuesta de resolución a propuesta de norma foral y se aprobó. Y es la primera vez en los últimos 16 años que un grupo de oposición, en este caso Alternativa, consigue que se apruebe una norma foral en contra del criterio del Gobierno. De todos modos, este tipo de problemas, este tipo de debates poco ayudan a la imagen de la clase política, tanto que según diversos estudios sociológicos y diversas encuestas, ustedes se han convertido en uno de los principales problemas de la ciudadanía. ¿Cómo se puede cambiar esta percepción? Bueno, es una percepción, el desprecio, entre comillas, o la falta de precio de la clase política es una percepción que han ido labrando principalmente los grandes partidos políticos. Cuando se hace oídos sordos a las peticiones de la ciudadanía, cuando se desoye la soberanía del pueblo, son efectos prácticamente naturales. Lo estamos viendo. Cuando realmente a la ciudadanía se le dice reconocemos quiénes son los culpables de la crisis, es el sector financiero, su hambre de beneficio, su insaciabilidad de beneficio, quienes son responsables de la crisis, pero vamos a responsabilidad y vais a pagar vosotros las consecuencias. Vamos a congelar vuestras pensiones, es lo que dice el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, vamos a congelar vuestras pensiones, vamos a hacer que trabajéis más años, vamos a reducir la cuantía de las pensiones, vamos a reformar el mercado laboral para que tengáis menos derechos. Por lo tanto, es un efecto lógico de ese tipo de políticas, porque al final los grandes partidos se convierten en capataces de determinados poderes, el poder financiero, el capital, etc., etc. En cultura, vamos a tocar un poquito de cultura, tenemos muchas puertas abiertas. La última, por ejemplo, la del Museo San Telmo, que se acaba de abrir. Próximas a abrirse también están las del Museo Balenciaga de Guetaria. También estamos esperando lo que pueda pasar con la candidatura europea a la cultura de 2016. Unas que lamentablemente se han cerrado, parece que definitivamente son las de Chillida Leku. Con todo esto y también los equipamientos medianos y menores que tenemos en el territorio, como de Guipúzcoa en cultura. Bueno, nosotros hemos apoyado y hemos avalado determinados proyectos, pero más que el continente nos interesa el contenido. Hay que dotar esos espacios de contenido y sobre todo y especialmente hay que poner los medios necesarios para que la ciudadanía
pueda expresar su creatividad. Hay que garantizar, en todo caso, los medios necesarios, bien sean infraestructuras, económicos, materiales o humanos, para la creatividad cultural de nuestra ciudadanía. Eso es lo principal y ese debe ser el objetivo. Le preguntaba antes por puertas abiertas y cerradas. Al que le está costando tomar cuerpo es uno de esos espacios creativos, es Tabacalera. Tanto que este año se cumplen 10 años desde que se firmó el primer convenio, pero pocos parece que han sido los avances en estos 10 años para todo el tiempo que ha pasado. Sí, bueno, parece que con el último acuerdo de redimensionamiento del proyecto de Tabacalera se ha llegado a un acuerdo definitivo que de alguna forma permita que este proyecto avance a buen ritmo durante los próximos meses y los próximos años. Pero insisto, lo importante en proyectos como Tabacalera, más que el continente, que de acuerdo que se haya redefinido, que brinda a todos los guipuzcoanos y a toda la comunidad autónoma vasca un espacio para su uso, lo importante es el contenido y no tanto el continente. Poco a poco estamos acabando, entramos ya con esa vista puesta en el 22 de mayo, vamos a hablar un poquito de Bildu. La última noticia del panorama electoral ha sido, digámoslo así, la importación a los 3 territorios de la comunidad autónoma vasca de ese acuerdo que se logró entre Eusko Alkartasuna y Herritar Rongaraya, que de hecho ya se ha registrado oficialmente con el nombre de Bildu. ¿Cómo va el proceso interno de la coalición? No, el proceso interno... Primero, el proceso interno de cada organización se ha venido labrando en los últimos meses y me arriesgaría a decir que en los últimos años. Nosotros, como alternativa, en nuestro nacimiento nos pusimos como objetivo ser una herramienta para la reconstrucción y redefinición de la izquierda en Euskal Herria. Y 2 años después podemos decir que ese objetivo se ha cumplido. Pero es un primer paso, insisto. Bildu tiene vocación de futuro, en todo caso, y tiene vocación de ir sumando tanto a más gentes y más organizaciones de todo el espectro de la izquierda plural. Unidad en la diversidad. A nadie se le dice que abandone su cultura política o abandone su identidad en el seno de la izquierda, pero sí que entendemos que es más lo que nos une que lo que nos separa y que tenemos que ser capaces de dar una respuesta unitaria ante los ataques y ante el frente que está constituyendo el poder en las diferentes materias. ¿Cómo van las negociaciones? ¿Cómo va la colaboración? La colaboración es leal, es sincera y marcha a buen ritmo, y creo que el próximo sábado estaremos en disposición tanto de plantear la oferta programática concreta cara a las elecciones municipales y forales, como para presentar los diferentes candidatos y candidatas a las elecciones municipales y forales. En la presentación decía que Bildu va a tener mucho que decir en estas próximas elecciones, también que se va a hablar, me parece, mucho de Bildu, tanto aquí como en Madrid. Se han conocido también parte de los programas, por ejemplo, el pacto fiscal que acordaron en enero, imagino que no distará mucho del programa electoral que se va a presentar en ese ámbito. ¿Qué falta para que Bildu ya vaya adquiriendo más cuerpo? No, bueno, yo creo que el cuerpo político y el cuerpo programático será en los próximos días, daremos cuenta de él. De hecho, en el pacto fiscal sí que de izquierdas dibujaba algunas líneas, pero será un programa, y es un programa mucho más concreto el que se plantea, y vamos a plantear diferentes medidas en los diferentes ámbitos. Vamos con un programa claro, un programa que vamos a socializar y que además nos comprometemos a cumplir taxativamente, y adoptamos en las elecciones un compromiso, un pacto social con la ciudadanía a la que vamos además a hacer partícipes de la gestión del día a día. Antes le he preguntado si usted va a ser candidato. Hablemos de candidatos, no me va a querer decir nada, pero en el caso de Eusko Alkartasuna, por ejemplo, sí designó en su momento a Iñaki Agirrezabalaga como candidato a diputado general antes de que Bildu tomara cuerpo, por ejemplo. ¿Se va a mantener esta candidatura o Bildu está haciendo su propia reflexión? Bildu está haciendo su propia reflexión. Bildu tendrá su propio candidato o candidata. Garantizo a día de hoy que será un candidato o candidata de un perfil político, un perfil importante, que estará a la altura de las circunstancias y sobre todo a la altura de ser la lista mayoritaria y tener la responsabilidad de formar gobierno en Guipúzcoa. Es la segunda vez que me hace esa descripción del candidato o candidata. ¿Hay nombre? De momento parece que no ha confirmado si finalmente esa persona acepta esa responsabilidad, pero se sabrá en los próximos días. Ha hablado usted de ser la primera fuerza. Desde luego las diferentes encuestas a ese sector sociológico, ideológico, sí que le da mucha fuerza, sobre todo en territorios como Guipúzcoa. Sí, nosotros lo tenemos claro. Nosotros creemos que es hora de no crear el tercer espacio político, no de crear un tercer espacio. Nos identificamos 3 espacios principales.
el espacio que comparten Partido Socialista y Partido Popular, el espacio del Partido Nacionalista Vasco y un tercer espacio. Ese tercer espacio no hay que crearlo. Sociológicamente y socialmente existe. Es hora de vertebrarlo en lo político. Por lo tanto, queremos que ese tercer espacio, que entendemos mayoritario en Guipúzcoa, que se mueven unas coordenadas diferenciadas, netamente diferenciadas, unas coordenadas soberanistas y de izquierdas, también sea una mayoría en el Parlamento foral. Todo esto con su principal amigo ideológico, si me permite la expresión, con Sortu, a expensas de los tribunales en Madrid. Sí, bueno, nosotros siempre dijimos que teníamos la puerta abierta a la participación de Sortu en Bildu, como mantenemos otro tipo de ofertas a otras organizaciones minoritarias. Nos hubiera gustado que Sortu hubiera podido participar de la coalición de Bildu, pero evidentemente en un acto absolutamente contrario al Estado de Derecho, la Sala del 61, por un escaso margen, decidió ilegalizar ilegalizar Sortu cuando Sortu cumple taxativamente la ley de partidos. Los votos discrepantes de la Sala 61 del Tribunal Supremo nos hace albergar esperanzas. No albergar esperanzas en cuanto a la legalización de Sortu, pero sí albergar esperanzas en que en un futuro en el Reino de España pueda existir algo que pueda denominarse Estado de Derecho. Ustedes han dicho por activa y por pasiva, lo he vuelto a decir, al menos por parte alternativa, que defienden la concurrencia de Sortu a las elecciones, pero también lo ha dejado caer, no parece que para ese acto del sábado o para la inscripción en el registro que ha sido hoy mismo, Sortu haya llegado a tiempo. No, evidentemente no. Evidentemente no. Por lo tanto, la pregunta que se hacen muchos y sobre todo desde Madrid, ¿es Bildu una plataforma que da cabida a esa expresión de la izquierda abertzale que no pudiera llegar al 22 de mayo en forma de Sortu? Bildu no es no es el plan B ni el plan C de nadie. Es el plan A de los guipuzcoanos y guipuzcoanas, en este caso, que nos sentimos soberanistas y de izquierdas. Perdón, ante los rumores que está habiendo, el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba hablaba esta mañana y hablaba de que Bildu es una formación legal, aunque se mirará con lupa. ¿Temen algún proceso de ilegalización o anulación de listas? Nosotros vamos a cumplir taxativamente la ley como hacen el resto. Hay aspectos de ese cumplimiento que no nos gustan, pero vamos a cumplir a rajatabla la ley. Lo que nos sorprende es por qué deben ser investigados los independientes que pueda albergar Bildu en sus listas y no son investigados los independientes que vayan a otros partidos políticos. Y es más, ¿por qué se ve con normalidad que se inste desde determinados partidos, incluso desde el Ministerio de Interior, a que representantes públicos de organizaciones políticas legales como Alternativa Euskal Kartasuna pues, sean objeto de pinchazos telefónicos, eventualmente de seguimientos o de investigación, si es que vivimos en algo que puede ser equiparable a una democracia y un Estado de Derecho? La incorporación de Aralar sería ese último paso para la configuración de ese tercer gran espacio del que hablaba hace unos instantes. Evidentemente, evidentemente. Bueno, en Araba se ha dado un paso con la incorporación de Arababai a Bildu y nosotros tenemos las puertas abiertas. Nosotros siempre hemos sido francos y hemos tenido la mano tendida a Aralar. Nosotros no comprendemos la decisión que ha tomado Aralar, sobre todo en Guipúzcoa. Creemos que su aporte podría ser decisivo para ser la mayoría y el partido hegemónico y la organización hegemónica en Guipúzcoa y que le haga el sorpaso al Partido Nacionalista Vasco, pero siempre, ya en su día, en los acuerdos estratégicos de Euskal Herria y Ezkerretik tuvieron la puerta abierta para participar de su gestación y su presentación, y también tendrán la puerta abierta para su incorporación a Bildu. En caso de que, hablaba usted de sorpaso al Partido Nacionalista Vasco, en caso de que no se diera ese revolcón de resultados electorales, ¿sopesaría Bildu apoyar la investidura de Markel Olano en un momento dado, si no tiene la mayoría? Bildu lo que hará es votar a su candidato a diputado general, o candidata a diputado general, es lo que hará Bildu. Nosotros entendemos que somos un tercer espacio diferenciado. Habría que preguntarle al Partido Nacionalista Vasco, al Partido Socialista, al Partido Popular, si ellos sopesan votarse entre ellos, porque nosotros creemos que o Bildu tiene mayoría absoluta en el Parlamento foral, o no permitirán ni Partido Nacionalista Vasco, ni Partido Socialista, ni Partido Popular que Bildu asuma la máxima responsabilidad y la responsabilidad de gobernar con su programa en el territorio histórico de Guipúzcoa. Y hemos visto un ejercicio práctico en la Mancomunidad de San Marcos, donde por una cuestión como es poner en solfa la incineradora y poner en marcha métodos de recogida alternativos al que estaba planteado, se expulsa a determinados partidos que ahora están en sintonía con el planteamiento de Bildu. Hablaba de ser primera fuerza Bildu con opciones de tener esa mayoría absoluta que para ustedes dicen es necesaria.
¿Perdón? Digo, hablaba de que aspiran a ser, como Bildu, primera fuerza en Guipúzcoa. ¿Creen que lo serán con la suficiente mayoría, con mayoría absoluta, como para gobernar? Bueno, será complicado, pero es un objetivo que nos marcamos, porque de otra forma estamos convencidos que Partido Nacionalista Vasco, PSE y PP van a unir sus fuerzas para desplazar una coalición soberanista y de izquierdas. Sobre ETA, por ahora no se ha pronunciado sobre los últimos movimientos políticos, tampoco los jurídicos. ¿Cómo ve la actual posición? Bueno, nosotros creemos que en tanto en cuanto ETA no ha dicho lo contrario y mantiene el alto el fuego, es una buena noticia. Y seguramente sea una noticia que vaya camino de consolidar esta decisión y, por lo tanto, que sea irreversible. También hemos dicho siempre desde Alternativa que para que esta decisión sea irreversible es importante la implicación de la ciudadanía en este proceso. Nosotros, una de las mayores críticas que hicimos ante el proceso de paz es que no se integró a la ciudadanía. La ciudadanía no tuvo un papel activo en la paz y en la normalización política y, por lo tanto, creemos que en este momento sí que se tiene que integrar a la ciudadanía de Euskal Herria en ese proceso para volverlo irreversible. ¿La próxima legislatura foral será la legislatura de la paz? Sí. A todo esto, y ya para terminar, ¿cuál va a ser el papel de Ander Rodríguez en toda la coalición? Bueno, mi papel será, bueno, yo aportaré en la medida de mis posibilidades. Voy a dar un aporte trabajando en el día a día y en la medida de mis posibilidades. El aporte que he venido haciendo estos últimos 2 años en Alternativa será el mismo aporte que puedo hacer en este caso, tanto en que he realizado desde mi humilde posición en la gestación de Bildu, desde mi compromiso militante en la gestación de Bildu, y será también el aporte que haga en la andadura y en la puesta en marcha de Bildu. Ander Rodríguez, juntero de Alternativa y miembro de esa coalición de Bildu, junto a Euskal Kartasuna y esos independientes de izquierda y soberanistas, muchas gracias por acudir hoy a 30 minutos y buena suerte en las próximas semanas. Muchas gracias a vosotros. Y a ustedes les emplazo a este próximo viernes a las 9:30, en el día en el que cerraremos la ronda de entrevistas a los diferentes candidatos y diferentes partidos que se presentan a las elecciones forales, con la entrevista a Markel Olano, el actual diputado general y candidato a la reelección del Partido Nacionalista Vasco. Hoy han visto, no teníamos un candidato como tal, teníamos un representante de esa coalición, de la izquierda abertzale, de Bildu, de la izquierda abertzale, de Euskal Kartasuna y en este caso de Alternativa. Por lo tanto, no habrá esa entrevista más personal, más humana que suele hacer Boni Aldaya. Les recuerdo, les espero el próximo viernes, 9:30. Gracias por estar ahí. Hasta entonces, agur.